En esta sesión vamos a discutir acerca de la teoría de la firma. Ahora, ¿qué cosa es una firma? Las firmas son las empresas, que son los principales agentes productores de las economías modernas. Además, para comenzar, vamos a suponer que las firmas participan en un mercado en el cual existe competencia perfecta. ¿Qué es un mercado de competencia perfecta? Es una situación idealizada en la cual se asume que existen muchos productores, que cada uno de estos productores venden productos que son percibidos como exactamente iguales por los consumidores, es decir, que los productos son homogéneos. También que existe libertad de entrada y salida de firmas, es decir, si hay firmas que consideran que en un mercado, que un mercado está siendo atractivo, perfectamente pueden entrar, participar en este mercado y vender sus productos. Asimismo, si es que la firma considera que este mercado está siendo poco atractivo, poco rentable, entonces la firma puede salir de este mercado y dedicar sus esfuerzos al desarrollo de otros tipos de productos. Y finalmente se asume que existe información perfecta, que este supuesto es bien importante y implica que las firmas conocen los procesos productivos, la estructura de costo de las otras firmas y también que los consumidores conocen todas las características de los productos, dónde estos productos son vendidos y cuáles son los precios a los cuales se venden estos productos. Todos estos supuestos, muchas firmas, producto homogéneo, libertad de entrada y salida e información perfecta, nos llevan a la conclusión de que las firmas o las empresas van a ser tomadoras de precios. ¿Qué significa eso? Que las firmas van, si quieren participar en un mercado o están ya participando en un mercado, simplemente van a cobrar el precio por sus productos, el precio prevalente, el precio que exista en el mercado. ¿Por qué esto es así? Porque si alguna firma cobrara un precio por sobre el precio de mercado, dado que todos los productos son iguales, dado que hay muchas alternativas, porque hay muchos productores y los consumidores saben que esta firma está cobrando un precio más caro que el resto, entonces nadie le compraría a esta firma que fijó un precio más alto. Y también ninguna firma cobraría un precio más bajo que el que está establecido en el mercado porque eso significa que estaría perdiendo la opción de poder ganar un poco más de dinero porque es una empresa que está vendiendo un producto exactamente igual al resto, eh, que hay suficiente demanda para comprar estos productos, pero que lo está vendiendo a un precio más bajo que la competencia, ¿ya? Y en particular también hay un supuesto implícito detrás que las firmas tienen eh, una estructura de costo bastante similar, entonces probablemente si alguna firma estuviera vendiendo a un precio más bajo que el del mercado, estaría perdiendo dinero por el hecho de que probablemente los costos no, porque por el hecho de que podría estar no alcanzando a cubrir sus costos de producción. Entonces, todo, todos estos supuestos nos llevan a que las firmas son tomadoras de precios cuando participan en un mercado de competencia perfecta. Ahora, ¿qué justifica a que surjan las empresas? ¿Ya? ¿Cuál es la explicación teórica? Bueno, Ronald Coase plantea que las firmas aparecen porque en la medida que existe una empresa la cual contrata maquinaria, equipamiento y también tiene trabajadores contratados que están o por contrato obligados a asistir y participar en una cierta jornada laboral para el desarrollo de los bienes y servicios que fabrica esta firma. Entonces, el hecho de que esté permanentemente estos trabajadores y estas maquinarias disponibles para el desarrollo productivo implica que existe un ahorro de costos de transacción. ¿Por qué? Porque si no existiera una empresa, significaría
que para el desarrollo de cualquier producto que obviamente involucra muchas etapas de producción, para cada una de esas etapas yo tendría que estar contratando a una persona que fuera a desarrollar esa etapa particular para fabricar un determinado producto. Pero, em, pero eso significa que yo dentro de la empresa no voy a tener disponible dentro de toda la jornada laboral a esa persona, sino que solamente la estoy contratando para desarrollar una cierta actividad específica. Y para cada tipo de actividad específica que yo requiera, voy a tener que estar buscando en el mercado alguna persona que desarrolle ese tipo de actividad, algún trabajador. Y eso involucra muchos costos y periodos extensos de búsqueda, lo cual hace que sea ineficiente el estar generando contratos para cada uno de los agentes económicos involucrados en el proceso productivo y también para cada una de las actividades que yo tenga que desarrollar. ¿Ya? Y por lo tanto, si es que yo contrato a una persona que probablemente no trabaja extensivamente, arduamente a lo largo de toda la jornada laboral, sino que probablemente a ciertos ratos se trabaja con mayor profundidad, pero no de forma tan continua y permanente, entonces muy probablemente puede ser incluso más beneficioso tener una persona que está trabajando a ciertos ratos dentro de la jornada laboral en forma a veces más intensiva, otras veces no tanto, o a veces simplemente sacando la vuelta. Bueno, eso puede ser incluso más eficiente que estar permanentemente buscando a una persona para que desarrolle cada tipo de labor. ¿Por qué? Porque muchas veces puede que la persona que yo contraté en un instante para una determinada labor puede que no esté disponible en el periodo siguiente para desarrollar la misma labor y voy a tener que estar buscando a otro trabajador con calificaciones similares para desarrollar ese mismo trabajo, ¿sí? Y eso lo torna bastante ineficiente en las economías modernas. Por eso es óptimo, es eficiente que surjan empresas para desarrollar estas actividades productivas, sobre todo cuando son bastante complejos esos procesos productivos. Ok, en el mercado existen muchos tipos de empresas, muchos tipos de firmas. Cada una tiene sus propios procesos productivos, eh, estructura para desarrollar esas actividades productivas. Y en economía, aun cuando sabemos que cada empresa de cada sector económico de determinado tamaño va a tener procesos productivos específicos, nosotros queremos tratar de simplificar todo ese proceso productivo en términos muy, muy simples para sacar análisis acerca de cómo se comportan en general las firmas y por lo tanto, nosotros representamos todo ese proceso productivo que puede ser muy complejo de una forma matemática muy sencilla a través de lo que se conoce como funciones de producción. ¿Qué es una función de producción? Es básicamente una función matemática que nos dice cómo una firma a través de la contratación de distintos tipos de trabajo, distintos tipos de maquinaria, equipamiento, que a todo este subconjunto lo denominamos capital, eh, cómo a través de la contratación de distintos tipos de trabajo y distintos tipos de capital, esa firma es capaz de producir bienes y servicios. Todo ese proceso productivo se representa de forma muy sencilla a través de una función de producción. Las funciones de producción, aunque sean abstracciones matemáticas, pueden ser bastante complejas e incluir muchos tipos de equipamiento, tipos de planta, de producción, es decir, muchos tipos de capital. Ah, pero para simplificar, nosotros en economía, todo ese tipo de equipamiento, maquinaria, plantas, todo, computadores, todo lo denominamos de forma agrupada como capital y lo representamos con la letra K. Por otra parte, las firmas también contratan muchos tipos de trabajadores para desarrollar sus procesos productivos. Por ejemplo, se pueden requerir abogados, ingenieros, médicos, ¿ya? Técnicos en computación, administrativos, contadores, etcétera. Bueno, cada uno de esos tipos de trabajo eh, pueden estar incorporados dentro del proceso productivo, pero de nuevo, para simplificar, tratamos de agrupar todos esos factores productivos
es lo que denominamos trabajo o simplemente L, ¿ya? Entonces L sería la contratación de los distintos tipos de trabajo que requiere la firma, la empresa. Bueno, M va a representar distintos insumos o materias primas que se requieren para el proceso productivo. Y si uno quisiera incluso generar una formulación matemática muy detallada, podría denominar K1, K2 hasta Kn, los distintos tipos de capital, L1, L2, LJ, los distintos tipos de trabajo, M1, M2 hasta MI, los distintos tipos de materias primas o insumos requeridos. ¿Ya? Entonces las funciones de producción pueden ser formulaciones matemáticas bien complejas de todos los factores productivos e insumos que se requiere para desarrollar la producción de un determinado producto o servicio. Ahora, como esa formulación matemática puede ser muy compleja, nosotros en general tratamos de representarla de forma lo más simple posible, agrupando todos los tipos de capital en uno solo, llamado K, simplemente capital, y todos los tipos de trabajo en un gran concepto que lo denominamos L. Entonces, estamos asumiendo que solamente tenemos dos factores productivos, capital y trabajo, y además, para simplificar, se asume que aun cuando todos los procesos productivos requieren insumos y materias primas, vamos a asumir que no es que esa cantidad de insumos materias primas no es relevante o que permanece constante y por lo tanto nos abstraemos de ese tipo de requerimientos para el proceso productivo. Entonces, básicamente vamos a decir que Q, que es la cantidad de bienes o servicios producidos, va a ser una función F que depende de la cantidad de capital y la cantidad de trabajo que es contratado por una firma. Ahora, una vez que definimos nuestra función de producción, vamos a poder incorporar nuevos conceptos, como lo que se conoce em, como producto marginal. ¿Qué es el producto marginal? O también se le llama productividad física marginal. Se refiere a cuánto se incrementa la producción de un determinado bien o servicio cuando se incrementa en una unidad la contratación de un determinado factor productivo, que ya puede ser capital o alternativamente puede ser trabajo, pero no ambos, sino que uno a la vez, ¿ya? Entonces, ¿en cuánto se incrementa la producción? Cuando incremento en una unidad la contratación de trabajo, o eso sería el producto marginal del trabajo, y el producto marginal del capital sería en cuanto se incrementa la producción, cuando se eleva en una unidad la contratación de capital, es decir, cuando agrego, por ejemplo, una maquinaria extra o una planta extra de producción, un computador extra. Ok, entonces en términos matemáticos, el producto marginal del trabajo se puede definir como el delta en F, en la cantidad producida, cuando varía L, o lo que es lo mismo, se puede interpretar como la derivada de F a de L. Y el producto marginal del capital también delta F a delta K, o lo que es lo mismo df a dk. Ok, entonces tenemos producto marginal del trabajo y producto marginal del capital definidos de esta forma como los delta o bien las derivadas parciales. La función de producción normalmente asume que mientras más capital y más trabajo debería incrementarse la producción, mientras que el producto marginal del trabajo asume que efectivamente, mientras más capital y más trabajo se incrementa la producción, pero que este incremento en la producción debería ser decreciente, ¿ya? ¿Y cuál es la explicación de eso? Es que básicamente cuando solamente estamos incrementando el trabajo, una unidad extra de trabajo, otra unidad extra de trabajo y así sucesivamente, pero sin incrementar el stock de capital, entonces obviamente cada trabajador extra que yo estoy agregando al proceso productivo no tiene el suficiente stock de capital requerido para incrementar tanto la producción. Por lo tanto, eso nos lleva a que sea bastante plausible asumir que el producto marginal del trabajo es positivo porque se incrementa la producción cuando se eleva en una unidad la cantidad de trabajo,
pero que ese producto marginal va a ser decreciente en el sentido de que va a ser positivo, pero cada vez menor en la medida que voy contratando unidades adicionales de trabajo. Y lo mismo pasa para el stock de capital. Si yo tengo una cierta cantidad de trabajadores y cada vez voy agregando un nuevo computador, otro computador, efectivamente los trabajadores pueden volverse, pueden incrementar la producción en la medida que yo voy agregando nuevos computadores, pero llega un punto donde los trabajadores que es disponible como permanecen constantes y solo se incrementa el número de computadores, entonces llega un momento donde ya tener muchos computadores la verdad es que no está siendo tan útil para incrementar la producción porque se mantiene constante el número de trabajadores y ellos tienen que distribuirse para operar los distintos computadores. Entonces, de cierta forma, hay muchos computadores que no van a estar siendo ocupados a plena capacidad. Entonces, eso nos lleva a decir que los productos marginales del trabajo o del capital vamos a asumir que son decrecientes, ¿ya? En la medida que incrementamos la contratación de un factor productivo sin alterar el otro factor productivo, es decir, ceteris paribus, el resto de los factores productivos, entonces el producto marginal va a ser positivo, pero debería tender a ir decayendo en la medida que más del factor productivo sea variable, sea contratado. Ok, ¿cómo se interpreta entonces toda esta discusión en términos gráficos? Por ejemplo, acá tenemos el nivel de producción, la cantidad de productos, y en el eje de las abscisas tenemos la cantidad de trabajo. En el gráfico inferior tenemos el producto marginal del trabajo. Entonces noten que en el gráfico de arriba, en la medida que vamos incrementando el número de trabajadores, obviamente se va elevando la producción. Estamos asumiendo acá que el stock de capital permanece constante, ¿ya? Entonces, va a llegar un punto donde contratar más y más trabajadores efectivamente eleva la producción, pero a tasas decrecientes y llega un nivel ya en L asterisco donde incrementar el número de trabajadores podríamos imaginar que deja la producción inalterada. Ya contratar más trabajadores no eleva la producción. E incluso uno podría graficar una situación en la cual la curva empiece a decaer, ya porque contratar tantos trabajadores en un espacio físico limitado en un taller, en una planta de producción, y a contratar tantos trabajadores puede hacer que esos trabajadores se empiecen a estorbar y que la producción podría potencialmente llegar a decaer. Entonces, si asumimos que la producción no decae, sino que llega hasta un máximo en el asterisco y de ahí permanece constante, entonces podemos asumir que el producto marginal del trabajo es positivo, pero que va cada vez decayendo, ¿sí? Sigue siendo positivo, pero va decayendo hasta L asterisco. Ahora, si asumiéramos que la función de producción ya llega a un punto donde incrementar la cantidad de trabajadores, estos empiezan a estorbar y la producción finalmente cae, entonces podríamos observar que el producto marginal en vez de llegar a cero, podría incluso ser negativo, ¿ya? Es decir, cuando yo tengo tantos trabajadores, contratar un trabajador más incluso podría disminuir mi nivel de producción. Todo esto asumiendo que el stock de capital permanece constante. ¿Por qué? Porque el concepto del producto marginal es como en cálculo diferencial como el concepto de la derivada parcial. Entonces, una derivada parcial asume que otras variables permanecen constantes. En este caso, constante permanece el stock del capital. Ahora, asimismo, cómo calculamos el gráfico de producción y cómo varía con la cantidad de trabajo o el gráfico del producto marginal del trabajo, uno también podría graficar el producto marginal del capital. No hay problema con eso. Ok, entonces la curva del producto marginal representa la pendiente de la curva de la producción total o de nuestra función de producción. Y la pendiente decreciente del producto marginal está reflejando que la productividad marginal o que el producto físico marginal es decreciente, que va cayendo en la medida que yo voy contratando más y más de un factor productivo sin alterar el otro factor productivo. También podemos incorporar el concepto del producto medio. ¿Qué es el producto medio? Típicamente se habla como de
producción por número de trabajadores o producción por número de horas trabajadas. A veces también se habla de producto medio del capital como de producción por número de maquinarias que están siendo utilizadas. Ese es el concepto del producto medio. Es simplemente dividir la producción por el número de unidades de factor productivo que está siendo utilizado. Y en el caso del trabajo, es dividir la producción por el número total de trabajadores o por las horas totales trabajadas. Aun cuando el producto medio es muy fácil de calcular, porque simplemente necesitamos saber cuántos trabajadores están contratados y cuál es el nivel de producción, y por lo tanto muchas veces se utiliza como una proxy, como una aproximación a lo que es la definición de productividad. En realidad, en economía, a nosotros tendemos a asociar más el concepto de productividad a lo que es el producto marginal, ¿ya? Enfatizamos el producto marginal y sin embargo, bueno, a veces es difícil de obtener y por eso muchas veces se toma como una aproximación simplemente el producto medio, pero el producto marginal no es exactamente igual al producto medio, ¿ya? Vamos a ver por qué eso es cierto a continuación. Supongamos que tenemos una función de producción que está graficada acá donde tenemos el producto total y el número de trabajadores. Ah, y esa función de producción está graficada a partir de estos datos, donde vemos que contratar 0 trabajadores genera un nivel de producción igual a 0, contratando un trabajador se genera un nivel de producción igual a 10, con 2 trabajadores un nivel de producción de 25 y así para cada uno de la cantidad de trabajadores que queramos evaluar. Sin embargo, noten que ya cuando contratamos 5 trabajadores, la producción total es máximo con 42 y contratar un sexto trabajador no nos eleva la producción, sino que permanece ya constante en 42. Probablemente porque no tenemos suficiente capital para entregarle a este nuevo trabajador, ¿ya? Entonces noten que efectivamente podemos graficar con esas dos columnas iniciales nuestra función de producción. También podemos calcular el producto marginal de forma muy sencilla haciendo el cálculo discreto. Decimos, pasar de 0 a un trabajador genera una producción de 0 a 10, por lo tanto el producto marginal es igual a 10. Pasar de 1 a 2 trabajadores eleva la producción de 10 a 25, por lo tanto el producto marginal es 15. Pasar de 2 a 3 trabajadores eleva la producción de 25 a 35, por lo tanto el producto marginal es 10. Y así para el resto de los escenarios. Y el producto medio es simplemente la producción total dividido por el número de trabajadores. Obviamente en cero, no, bueno, acá no tenemos definido el producto marginal, ni tampoco el producto medio que tiende, que 0 partido por cero no está definido, ¿ya? Eh, Ahora, noten que el producto marginal, que nuestra definición económica de este concepto de productividad de la mano de obra, no es exactamente lo mismo que producto medio, pero de todas formas tiende a estar relativamente cercano y sobre todo en algunos puntos tiende a ser, puede ser equivalente, y es lo que vamos a ver a continuación. Ahora noten que el producto marginal cuando lo estamos graficando, entonces parte en 10, sube a 15, cae de nuevo a 10 y después va descendiendo hasta un nivel incluso igual a 0 el producto marginal cuando se contratan 6 trabajadores. Ahora, cuando nosotros tenemos una función de producción que tiene una forma como una especie de campana donde, donde incrementar el trabajo genera incrementos crecientes en el nivel de producción y después ya incrementar trabajadores, claro, eleva la producción, pero a tasa decreciente. Incluso cuando llegamos a tener un nivel máximo de producción acá con L3 trabajadores, y después a partir de ese punto la producción empieza a disminuir. Cuando tenemos típicamente una función de producción de esa forma, una especie de una función cúbica, entonces es posible demostrar que el producto marginal va a ser una función de tipo cuadrática con una forma de U invertida
y el producto medio también va a tener va a ser una especie de cuadrática con una forma U invertida, pero siempre se va a cumplir que el producto marginal eh, sea mayor al producto medio mientras el producto medio esté creciendo y que la curva de producto marginal va a cortar siempre en el máximo al producto medio. Cuando el producto medio es máximo, entonces va a ser cortado por el producto marginal y a partir de ese punto el producto marginal tiende a ser más bajo que el producto medio. Por eso yo les decía que el producto marginal, que es nuestra medida económica de productividad del trabajo, a veces es aproximada a través del producto medio, pero no necesariamente es lo mismo, es solo una aproximación y en este caso solo es igual el producto marginal al producto medio cuando el producto medio es máximo. Si las funciones de producción entonces son de este estilo, nosotros deberíamos tender a obtener curvas de producto marginal y producto medio que se comporten de esta forma. Ahora, un caso distinto sería donde supongamos que el producto total, la producción total fuera una línea completamente recta, entonces en ese caso el producto medio sería una constante y el producto marginal también sería una constante igual a la pendiente de la función de producción. En ese caso el producto medio y el producto marginal serían siempre iguales y serían más bien unas líneas horizontales. Ok, pero si estamos en este caso como más tradicional, más típico, con una forma de función de producción tipo cúbica y producto marginal y producto medio con forma cuadrática, pero con forma de U invertida, entonces nosotros podemos demostrar matemáticamente que el producto marginal corta al producto medio cuando el producto medio es máximo. Para poder demostrar eso, podemos escribir qué cosa es el producto medio del trabajo, es simplemente Q partido por L, y eso es igual a la función de producción partido por L. Ahora, si derivamos esta expresión con respecto a L e igualamos a cero para obtener el máximo, entonces llegamos a la conclusión que df a dl, aquí me faltó un partido por dl, ustedes lo pueden agregar después, falta un partido por dl, menos f, la función de producción, partido por L cuadrado, ya es básicamente la derivada con respecto a L en este caso. Todo eso tiene que ser igual a cero. Eh, bueno, de F a de L es simplemente el producto marginal del trabajo, que como les decía, me faltó aquí un dividido por L, y acá está dividido por L. Entonces, el producto marginal del trabajo dividido por L tiene que ser igual a esta expresión, pero con signo positivo. Entonces, eso es F partido por L cuadrado. Ahora, si multiplicamos ambos lados de la ecuación por L, nos queda el producto marginal del trabajo es igual a la función de producción partido por L. Pero, ¿qué es esta expresión? Esto es simplemente Q partido por L, que es nuestra definición de producto medio. Por lo tanto, esa es la demostración de que el producto marginal del trabajo es exactamente igual al producto medio del trabajo. Recuerden aquí, en esta parte me falta un partido por L. Ok, cuando tenemos una función de producción, también podemos definir el concepto de isocuanta. ¿Qué es una isocuanta? Es básicamente una curva que muestra todas las combinaciones posibles de capital y trabajo que permiten generar el mismo nivel de producción. Un mapa de isocuantas son todas las potenciales isocuantas que muestran distintos niveles de producción, pero eh, cada una de estas isocuantas que forman parte del mapa de isocuantas reflejan las distintas combinaciones de capital y trabajo que permiten alcanzar el mismo nivel de producción. Para, eh, para poder comprender un poquito más cómo construir una isocuanta, imaginemos que tenemos una función de producción del tipo Q es igual a F que depende de K y de L. Entonces, para construir la isocuanta tenemos que fijar Q en un determinado nivel. Por ejemplo, Q es igual a 10. Es decir, queremos analizar todas las combinaciones de capital y trabajo que nos permitan producir 10 unidades. Ok, entonces, acá en el gráfico podemos ver que, por ejemplo, la combinación de K
A unidades de capital y LA unidades de trabajo, que permiten construir el punto A, esa combinación de factores productivos nos permiten producir 10 unidades de producto. Pero también una combinación que incluya más trabajo y menos capital también es posible. ¿Ya? Esto simplemente está reflejando que las firmas tienen distintas opciones o procesos tienen distintas alternativas para combinar factores productivos y producir el mismo nivel de producción. Por ejemplo, hay firmas que son más intensivas en la utilización de mano de obra, pero puede haber otra firma que produce la misma cantidad pero que tiene menos trabajadores, pero tiene un proceso más automatizado, con más maquinaria. Y ambos procesos productivos son válidos porque ambos me permiten producir 10 unidades. Entonces, si esos distintos procesos productivos me permiten alcanzar el mismo nivel de producción, Q es igual a 10, entonces esos puntos pertenecen a la misma isocuanta. Y como pueden ver, hay otros infinitos puntos u otras combinaciones de capital y trabajo que también me permiten alcanzar esta isocuanta Q es igual a 10. Ahora, la combinación que escoja la empresa finalmente de capital y trabajo para poder producir Q es igual a 10 va a depender de algunos otros factores económicos que vamos a discutir luego, que tienen que ver con cuánto me cuesta contratar el trabajo y cuánto me cuesta contratar el capital. Um, Bueno, si queremos graficar un mapa de isocuantas, tendríamos simplemente que construir otras isocuantas, aparte de la isocuanta Q es igual a 10. Por ejemplo, la isocuanta Q es igual a 20, la isocuanta Q es igual a 30. Estas representan otros dos isocuantas y obviamente cada una de ellas incluye las distintas combinaciones de capital y trabajo que me permiten producir ya sea 20 unidades o alternativamente 30 unidades de producto. Ahora noten que mientras más unidades de producto me permiten producir estas combinaciones de factores productivos, entonces la isocuanta van a estar más alejadas del origen, ¿ya? Entonces, por eso acá tenemos la primera isocuanta Q es igual a 10, una isocuanta Q es igual a 20, otra Q es igual a 30, y que necesariamente involucran la contratación ya sea de mayor cantidad de capital y trabajo o alternativamente un poco más de trabajo y, por ejemplo, el mismo nivel de capital. Hay hartas combinaciones posibles, pero obviamente involucra al menos la utilización al menos involucra la utilización de un factor productivo que tiene que estar siendo más utilizado que en el caso de la isocuanta que estén más abajo. ¿Ya? Pueden ser más de los dos factores productivos o de al menos uno, pero no lo mismo que se utilizaba para otra isocuanta, porque si no, la isocuanta no podría estar por sobre de la isocuanta original. Ok, noten que a diferencia de la teoría del consumidor, cuando nosotros graficábamos las curvas de indiferencia que representaban distintos niveles de utilidad que le generaban un bienestar más alto al consumidor, acá la isocuanta representan niveles de producción y estos niveles son algo medible. Uno puede saber que 20 unidades producidas es el doble que 10 unidades producidas, que 30 unidades producidas es el triple que 10 unidades producidas. Y por lo tanto tiene un concepto tanto ordinal como cardinal, mientras que en la teoría del consumidor las curvas de indiferencia tenía solo un, eh, solamente nos mostraba un ranking ordinal de las preferencias, dado que no se podía comparar niveles de utilidad entre individuos. En cambio que acá sí podemos comparar niveles de producción entre firmas, porque el nivel de producción es algo medible, algo físico, 10 unidades de producto. En cambio que antes la teoría del consumidor era un nivel de utilidad U0, ¿cómo lo puedo comparar con un nivel de utilidad U1 de otro consumidor? No se podía, ¿sí? Acá sí. ¿Por qué? Porque estamos midiendo unidades físicas de producto. Ok, entonces en resumen, la isocuenta, al contrario de las curvas de indiferencia, representa algo medible y tangible, que es la cantidad de productos por periodo de tiempo, ¿sí? Entonces,
las isocuantas nos están mostrando este ranking, pero que también tiene un sentido de cardinal y que potencialmente podría ser comparado entre firmas, a diferencia de las curvas de indiferencia. Ok, además de la posición que tenga la isocuanta, también es importante entender cómo su forma, su curvatura afecta las decisiones económicas. Entonces, la pendiente o de forma general la- que el nivel de curvatura que tenga una isocuanta se define a través de la tasa marginal de sustitución técnica. Se mide a través de la tasa de sustitución técnica. ¿Y qué es la tasa marginal de sustitución técnica o TMST? Es simplemente el valor absoluto de la pendiente de una isocuanta eh, en cada uno de los puntos donde posiblemente la podemos estar midiendo. Ahora, como las isocuantas son líneas continuas y curvas, entonces obviamente cada punto puede tener un distinto valor de la tasa marginal de sustitución técnica. En términos económicos, ¿qué significa esto? Porque en términos matemáticos es simplemente la pendiente de la isocuanta. Pero en términos económicos, ¿qué significa? Es básicamente, dado una cierta tecnología, un proceso productivo, ¿qué tan factible es sustituir un factor productivo por otro, manteniendo constante el nivel de producción? Entonces, en términos simples, ¿cuántas unidades de capital yo tendría que disminuir si es que incremento o la contratación de una unidad de trabajo, asumiendo que el nivel de producción permanece constante, ¿sí? También podría ser en cuánto, cuántas unidades de capital tengo que incrementar si es que disminuyo en una unidad la contratación de trabajo, manteniendo constante el nivel de producción. Entonces, como les decía antes, por ejemplo, en un punto A, donde se utiliza KA de capital y LA de trabajo, en este punto la tasa marginal de sustitución es la pendiente, pero acá en el punto B, que es otra utilización de capital y trabajo, KB y LB, existe otra tasa marginal de sustitución en valor absoluto. La tasa marginal de sustitución técnica de A tiene un mayor valor en términos absolutos que la pendiente de la tasa marginal de sustitución técnica que obtenemos en el punto B. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque noten que en un punto B yo utilizo mucho trabajo y utilizo poco capital. Entonces, si las isocuantas tienen una forma convexa, tal como tenemos en este gráfico, eso va a significar que mientras más trabajo yo esté utilizando, eh, menos unidades de capital voy a estar dispuesto a sacrificar por contratar una unidad de trabajo. Por eso la tasa marginal de sustitución técnica tiende a cero en la medida que yo más trabajo estoy contratando. Mientras que la tasa marginal de sustitución técnica tiende más bien a un valor alto o tiende incluso a infinito si es que estoy utilizando muy poco trabajo y ya estoy utilizando mucho capital. ¿Qué significa eso? Significa que yo estaría, el proceso productivo me permite incrementar en una unidad el trabajo si es que yo disminuyo bastante la contratación de capital. Este proceso productivo me permite disminuir mucho la contratación de capital si es que yo estoy contratando una unidad de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando tengo tan poco trabajo contratado y mucha maquinaria, mucho stock de capital, entonces cada, cada unidad de capital es, digamos, poco productiva, mientras que la unidad extra de trabajo es bastante productiva. Entonces eso me lleva a que efectivamente yo esté dispuesto a sacrificar muchas máquinas por un trabajador extra cuando tengo contratado muy pocos trabajadores. Al contrario, en un punto por acá, donde la pendiente es más bien plana, acá como tengo tan poco capital y mucho trabajo contratado, entonces contratar un trabajador extra me hace que esté dispuesto a sacrificar muy poco capital para que se mantenga mi nivel de producción en Q es igual a 20.
Sí, entonces básicamente la tasa marginal de sustitución, su valor, el valor absoluto de este concepto está bastante relacionado a cuánto trabajo, cuánto capital yo esté contratando. Por lo tanto, en cada uno de los puntos de la isocuanta vamos a tener una tasa marginal de sustitución distinta, y también vamos a ver que está bastante relacionado con lo que son el producto marginal del trabajo y el producto marginal del capital. Entonces, la tasa marginal de sustitución técnica en nuestro gráfico anterior era simplemente la pendiente de la isocuanta, ¿ya? Pero la pendiente es básicamente de K a de L, ¿ya? O si queremos definirla en términos absolutos, menos de K a de L. Esa es nuestra definición de la tasa marginal de sustitución técnica, asumiendo que el nivel de producción se mantiene en una misma isocuanta, es decir, Q es igual a Q0. Ok, entonces vamos a demostrar que esta expresión es cierta, y también vamos a encontrar una expresión de la tasa marginal de sustitución técnica que dependa de las productividades marginales del trabajo y del capital. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir nuestra función de producción. Q es igual a F, que depende de K y de L. Luego hacemos la diferencial total de la función de producción. dQ es igual a df a dl por dl más df a dk por dk. Ah, ahora, podemos reescribir esto si nos recordamos que df a dl es simplemente el producto marginal del trabajo y df a dk es el producto marginal del capital. ¿Sí? Luego sabemos que para mantenernos en una misma isocuanta no puede variar el nivel de producción, sino que dQ tiene que ser igual a cero para estar en la misma isocuanta, y por lo tanto igualamos toda esta expresión a cero. Reordenando, nos queda que el producto marginal de trabajo por DL es igual a menos el producto marginal del capital por DK. Reordenando dk y dl, nos queda menos dk a dl es igual al producto marginal del trabajo partido por el producto marginal del capital. Por lo tanto, hemos podido demostrar que la tasa marginal de sustitución técnica entre trabajo y capital es simplemente la razón del producto marginal del trabajo partido con el producto marginal del capital. Por eso que cuando el producto marginal del trabajo es muy bajo, cuando yo ya he contratado mucho trabajo, el producto marginal del trabajo va a ser muy bajo, tendiente a cero. Por lo tanto, la tasa marginal de sustitución técnica también va a tender a cero. Cuando he utilizado muy poco trabajo, eh, el producto marginal del trabajo va a tender a ser un valor alto, y obviamente para mantenerme en la misma isocuanta tengo que haber contratado mucho stock de capital, y el producto marginal del capital va a tender a un valor muy pequeño. Por lo tanto, la tasa marginal de sustitución técnica también va a tender a infinito en valor absoluto. ¿Sí? Y esa es nuestra relación entre tasa marginal de sustitución técnica y razones de productividad marginales del trabajo y capital. Entonces, podemos decir en términos generales que si las isocuantas son líneas convexas, entonces vamos a observar tasas marginales de sustitución decrecientes. Intuitivamente es cuando empecemos a utilizar mucho trabajo y poco capital, el producto marginal del trabajo va a tender a cero, por lo tanto la tasa marginal de sustitución también va a tender a cero. ¿Ya? Ah, y si es que, por el contrario, la empresa utiliza muy poco trabajo, el producto marginal del trabajo tiende a un valor alto, por lo tanto, la tasa marginal de sustitución también va a tener un valor alto. Ok. Otro concepto que se puede obtener a través de las funciones de producción es lo que se denomina retornos a escala. ¿Qué son los retornos a escala? Es simplemente la tasa a la cual se incrementa la producción en respuesta a un incremento en la contratación de todos los factores productivos. Y por lo tanto aquí hay una gran diferencia entre retorno a escala y producto marginal. El producto marginal se asocia a lo que en cálculo es la derivada parcial, cuando varía solo una variable, cómo se afecta a la variable endógena, la producción. En cambio, que los retornos a escala nos estamos refiriendo más bien a cómo varía la producción cuando se incrementan todos los factores productivos.
Y el concepto de retorno a escala fue incorporado a la economía a través de Adam Smith cuando estudió la producción en una fábrica de alfileres. Cuenta la historia que básicamente Adam Smith se dio cuenta en la fábrica de alfileres que cada trabajador estaba muy especializado en el desarrollo de un cierto proceso una parte del proceso productivo total. Y eso involucraba una fuerte división del trabajo, una fuerte especialización. Pero como cada trabajador se especializaba en una parte pequeña del proceso productivo, entonces llegaba a ser bastante eficiente en ese trabajo en particular. Eh, por ejemplo, podemos imaginar que había un trabajador que cortaba los alambres, había otro trabajador que metía los alfileres en una caja, otro que le sacaba punta a los alfileres, no sé, etcétera, ya múltiples tareas. Y cada trabajador entonces se especializaba en tareas muy, muy específicas, se generaba una división del trabajo. Y Adam Smith se dio cuenta que esa división del trabajo era posible porque había muchos trabajadores contratados, mientras que si la escala de producción fuera muy pequeña, si fuera menor, probablemente no, por los costos no se podría contratar a tantos trabajadores y en el extremo un único trabajador que estuviera desarrollando eh, todas las partes del proceso productivo sería bastante poco eficiente en producir alfileres y por lo tanto él se imaginó que tener, por ejemplo, a 10 trabajadores, pero trabajando de forma independiente, cada uno desarrollando todo el proceso para la fabricación de alfileres, era mucho más ineficiente en términos de producción que tener a 10 trabajadores, pero cada uno especializado en ciertas labores del proceso productivo. Y por lo tanto, se dio cuenta que efectivamente la especialización, la división del trabajo podría llevar a que el incremento en la contratación de factores productivos, por ejemplo, elevar al doble la contratación de factores productivos, podría llevar a incrementar la producción a mucho más que el doble, ¿sí? Ah, y esa lógica la identificó como retornos crecientes a escala, ¿ya? Es decir, que la producción se puede elevar proporcionalmente más que el incremento proporcional en todos los factores productivos. Eh, Además, también puede existir lo que se denomina retornos decrecientes a escala, que es una situación en la cual ya empresas o instituciones muy, muy grandes, muy complejas, podrían incluso ser difíciles de gestionar, de administrar, y por lo tanto incrementar el tamaño de las firmas contratando más trabajo, más capital podría llevar a que la producción se elevara, pero proporcionalmente menos al incremento en todos los factores productivos. Entonces, en términos gráficos, vamos a decir que una función de producción exhibe rendimientos constantes a escala cuando elevar la utilización de todos los factores productivos, en este caso capital y trabajo, al doble, al triple, al cuádruple, eleva la producción también al doble, al triple o al cuádruple, ¿ya? Por eso tenemos estas cuatro isocuantas. Alternativamente, podemos decir que existen retornos decrecientes a escala cuando para elevar la producción al doble, por ejemplo, pasar de Q10 a Q igual a 20, eh, se requiere contratar más del doble de los factores productivos. Entonces, tenemos que, por ejemplo, contratar, imaginemos, 2,3 unidades de capital, 2,3 unidades de trabajo, y eso nos va a llevar a producir solamente 20 unidades. Pero noten que para producir 10 solamente requeríamos una unidad de trabajo y una de capital. Asimismo, para producir 30 unidades de producto, entonces requerimos eh, mucho más que 3 unidades de capital y 3 unidades de trabajo, por ejemplo, 3,5, 3,6 unidades de capital, 3,6 unidades de trabajo, ¿sí?
Entonces noten que las isocuantas Q igual a 20 y Q igual a 30 están más allá, desplazadas más hacia arriba de lo que involucra el doble o la contratación del doble o el triple de los factores productivos originales K igual a 1 y L igual a 1. Ahora, ¿qué pasa cuando existen retornos decrecientes a escala? En este caso, estamos pensando que eh, se requiere, perdón, se requiere menos que el doble, menos que el triple, menos que el cuádruple de los factores productivos para elevar la producción al doble, al triple o al cuádruple. ¿Ya? Entonces, en este caso, la isocuantas Q igual a 20, Q igual a 30 y Q igual a 40 están mucho más cercanas hacia el origen que la utilización del doble, el triple o el cuádruple de utilización de capital y trabajo. ¿Sí? Ahora, en términos matemáticos, cualquier función de producción que nosotros tengamos, podemos analizarla matemáticamente para determinar si esta función de producción exhibe rendimientos constantes, decrecientes o crecientes a escala. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente nos ayudamos de un escalar, un factor lambda que asumimos que es mayor que uno y multiplicamos ese lambda ah, por la utilización de todos los factores productivos, ¿sí? Entonces, multiplicamos lambda por K y lambda por L. Y si el resultado final en la producción es exactamente igual a lo que sería lambda por F por la función de producción original, F que depende de K y de L, entonces decimos que los retornos a escala son constantes. Sin embargo, si multiplicar todos los factores productivos, lambda por K y lambda por L, nos lleva a un nivel de producción que es menor que lambda por la función de producción original, decimos que los retornos entonces son decrecientes a escala. Y en el último caso, si multiplicar el capital y trabajo por este factor lambda eh, nos lleva a que la producción total sea mayor que lambda por la función de producción original, entonces decimos que existen retornos crecientes a escala. Además, es posible que los retornos a escala vayan variando según el nivel de producción o utilización de factores productivos que existan. Entonces, podemos imaginar que el concepto de retorno a escala depende más bien del rango de la utilización de factores productivos que estamos imaginando. Entonces, podemos pensar que una función de producción en un cierto rango de utilización de factores productivos podría exhibir rendimientos constantes a escala, en otro momento, para otro rango de utilización de factores productivos podría exhibir retornos decrecientes o bien crecientes a escala. Por ello, tendemos a referirnos implícitamente bajo el concepto de retorno a escalas constante, creciente o decreciente, con una noción de que efectivamente estamos pensando que esa situación se mantiene, pero en un rango de niveles de producción o de utilización de factores productivos. Ya, no necesariamente eso ocurre en todo el rango posible de utilización de factores productivos. Ok, uno de los últimos conceptos que nos falta es la posibilidad de sustituir un factor por otro. Eso, la posibilidad de sustituir factores productivos implícitamente está representada en la tasa marginal de sustitución técnica. Sin embargo, tendemos a, eh, a calcular un indicador específico que nos indica de forma sencilla qué tan fácil es sustituir los factores productivos y ese indicador se conoce como la elasticidad de sustitución. La elasticidad de sustitución o sigma mide cómo cambia la utilización de capital en relación al trabajo o la razón K partido por L, cómo utilizamos cuántas unidades de capital utilizamos por cada unidad de trabajo, esa es como la idea, y cómo cambia esta razón de utilización de capital a trabajo en relación a variaciones en la tasa marginal de sustitución. Y asumimos que este análisis lo hacemos en una misma isocuanta.
Entonces, la elasticidad de sustitución podemos afirmar que es positiva porque la razón de utilización de capital y trabajo y la tasa marginal de sustitución técnica van a variar siempre en la misma dirección. Y la definición exacta de la elasticidad de sustitución es: ¿cuál es la variación porcentual en la razón de utilización de capital con respecto al trabajo, partido por la variación porcentual en la tasa marginal de sustitución técnica? Es decir, una variación porcentual en la pendiente de la isocuanta, en el punto que estemos evaluando. Y esta variación porcentual también se puede expresar como derivadas parciales de K partido por L, partido por D tasa marginal de sustitución, eso multiplicado por la tasa marginal de sustitución técnica, partido por K como razón de L. O lo que es lo mismo, se puede utilizar con la lógica de la derivada del logaritmo natural de K partido por L, partido por la derivada del logaritmo natural de la tasa marginal de sustitución técnica. Ahora, cuando estamos analizando el caso de mercados competitivos, siempre se va a cumplir que la tasa marginal de sustitución técnica es igual a la razón de los pagos o de los precios que tienen los factores productivos. Eh, es- Esta demostración la vamos a ver en la siguiente sesión. Por el momento, como pueden creer que es así, pero vamos a demostrar matemáticamente que eso se cumple. O intuitivamente podemos decir que como la tasa marginal de sustitución técnica se define como el producto marginal del trabajo partido por el producto marginal del capital, es decir, cuánto me aporta el trabajo, una unidad de trabajo a incrementar la producción en relación a cuánto me aporta una unidad extra de capital a incrementar la producción. Entonces, económicamente, eh, esa razón de productividades marginales necesariamente va a tener que ser igual a lo que yo le pago al trabajo y al capital por contratar una unidad de estos factores productivos en el mercado. Es decir, básicamente el análisis económico igual a lo que es la producción extra generada por un factor productivo en relación al pago que tengo que hacer por contratar ese factor productivo. De alguna forma es como que se evalúa un análisis de costo-beneficio de cuánto se incrementa la producción o el valor de esa producción comparado con cuánto me cuesta contratar un factor productivo que me elevó esa producción. Por lo tanto, va a ser cierto, créanme por el momento que es así, luego lo demostramos, que la tasa marginal de sustitución técnica necesariamente igual a a la relación de pago al trabajo partido por pago al capital. ¿Por qué W se define como pago al trabajo? Por wage, que es salario en inglés, y R, que se refiere a rent o la renta que recibe, el pago que recibe el capital. Ok, entonces, en términos gráficos, para establecer cómo se calcula la elasticidad de sustitución, vamos a decir que si queremos evaluar, por ejemplo, un punto A comparado con un punto B, donde A es una cierta utilización de capital y trabajo, K partido por L de A, y el punto B existe otra utilización de K y de trabajo y capital. Noten que el rayo desde el origen hasta el punto A y el punto B, básicamente una representación gráfica de cuántas unidades de capital por unidad de trabajo yo estoy contratando en el punto A, y en esta otra línea cuántas unidades de capital por unidad de trabajo estoy contratando en el punto B, ¿ya? Eso es básicamente geometría, ese rayo nos indica esta situación. Entonces, noten que en el punto A hay una cierta tasa marginal de sustitución que es más alta en valor absoluto, y acá en el punto B hay una tasa marginal de sustitución técnica que es más baja en valor absoluto. Ambas están sobre la misma isocuanta. Entonces, ¿qué es lo que es la elasticidad de sustitución? Es básicamente cómo varía proporcionalmente este rayo, es decir, la utilización de capital por unidad de trabajo, cómo varía, cuál es el salto entre A y B en términos proporcionales como la utilización de capital y trabajo, ante variaciones en las tasas marginales de sustitución, que como les dije antes, en términos económicos, esas tasas marginales de sustitución van a estar variando según cómo varía el pago al trabajo
y el pago al capital W partido por R. Entonces, cuando un cambio proporcional en la tasa marginal de sustitución me lleva a un gran salto en la utilización de capital con respecto a trabajo, un gran salto en este rayo, la elasticidad de sustitución va a ser un valor alto. Mientras que cuando un cambio en la tasa marginal de sustitución me lleve a que varía muy poco la razón de capital, la utilización de capital con respecto al trabajo, entonces me va a indicar que la elasticidad de sustitución varía muy poco. Y por lo tanto podemos encontrar varios casos extremos con distintos valores de la elasticidad de sustitución. Si la elasticidad de sustitución es alta, en resumen, lo que va a estar pasando es que K partido por L, es decir, cuántas máquinas por trabajador esté yo contratando, va a variar mucho ante una pequeña variación en el salario partido por la renta, W partido por R, o lo que es lo mismo la tasa marginal de sustitución técnica. Y en este caso, en términos gráficos, eso va a representar que la isocuanta es relativamente plana, acercándose, tiene una curvatura, pero acercándose a lo que sería una línea recta. Mientras que cuando la elasticidad de sustitución es baja, eso significa que va a variar poco el número de máquinas en relación al trabajo, o K partido por L, cuando esté generándose una variación pequeña en la tasa marginal de sustitución, o lo que es lo mismo, el pago a los factores productivos W partido por R. Entonces, en este caso, la isocuanta va a tener mucha curvatura, en el extremo potencialmente va a acercarse a lo que es como una especie de L. Eh, y por lo tanto, la elasticidad de sustitución, cuando sea muy baja, va a representar un alto grado de sustitución de capital por trabajo que responde a cambios en los pagos a los factores productivos. Y cuando la elasticidad de sustitución es baja, entonces va a representar una situación en la cual es poco factible o es bastante difícil sustituir un factor productivo por otro ante variaciones en los pagos a los factores productivos W partido por R. Además, es posible que la elasticidad de sustitución pueda cambiar a lo largo de una isocuanta en la medida que yo esté evaluando otros niveles de producción. Es decir, la elasticidad de sustitución no tiene por qué permanecer constante eh, a diferentes niveles de producción. Perfectamente podría estar cambiando. Ok, entonces en términos gráficos, la isocuanta eh, la isocuanta de una función de producción del tipo Leontief, o lo que se conoce como producción de proporciones fijas, va a estar representada gráficamente por una isocuanta del tipo L, ya que nos muestra acá en la primera L es la isocuanta en Q0, luego tenemos otra en Q1 y otra en Q2, es decir, podemos elevar el nivel de producción contratando más capital y trabajo, pero siempre se requiere utilizar capital y trabajo en una misma proporción fija que está establecido por esta línea A. La pendiente de la línea A nos muestra la razón a la cual se tiene que utilizar capital y trabajo. Puede ser una máquina y un trabajador, o un trabajador para dos máquinas, o dos máquinas por un trabajador, ¿sí? Como sea, eh, esa, esa relación entre trabajo y capital no va cambiando independientemente de la isocuanta. Obviamente yo puedo tener más unidades de capital contratado, pero el trabajo me limita a que no pueda elevar mayormente mi nivel de producción, y por eso permanezco en la misma isocuanta Q0. También podría tener muchas más unidades de trabajo contratado, pero si solamente estoy limitado por la contratación de K0 unidades de capital, entonces también permanezco en la misma isocuanta. Pero en el óptimo vamos a demostrar después que siempre deberíamos estar produciendo acá en este vértice, en ese tipo de contratación de capital
y trabajo. Entonces, como siempre sería óptimo utilizar siempre la misma combinación o razón de capital y trabajo, siguiendo la pendiente de esta línea A, entonces la elasticidad de sustitución necesariamente va a ser cero para esta función de producción tipo Leontief. Además, la función de producción tipo Leontief podemos demostrar que exhibe rendimientos o retornos constantes a escala, porque si multiplicamos los factores productivos por lambda, con lambda mayor que 1, eso nos va a dar que la función de producción del tipo Leontief es el mínimo entre K y L, entonces multiplicando K y L por su respectivo lambda, nos damos cuenta que eso es exactamente igual que lambda por el mínimo de K y L, y eso es exactamente igual a lambda por la función de producción original, y por lo tanto hemos demostrado que la función de producción del tipo Leontief o de producción de proporciones fijas exhibe rendimientos constantes de escala. ¿Qué pasa con la función de producción lineal o de sustitutos perfectos? Esa tiene una forma típica como Q es igual a F, que depende de K y de L, con esta forma lineal A por K más B por L. Noten que en este caso yo puedo contratar más unidades de capital y eso me contribuye a elevar a veces por esa unidad de capital la producción, o puedo contratar L unidades de trabajo y me va a llevar a B por L unidades de trabajo a los incrementos en el nivel de producción. Por eso que son como especies de sustitutos perfectos este tipo de función de producción, aunque sea a la tasa eh, A y B, condicionados por estos parámetros A y B. Bueno, esta función de producción también exhibe retornos constantes a escala, porque si yo multiplico K y L por lambda, con lambda mayor que 1, también puedo demostrar que eso es exactamente lo mismo que lambda por la función de producción original. Y en este caso también es posible demostrar que las isocuantas son todas líneas rectas. ¿Cómo es posible demostrar eso? Noten que si digo Q es igual a 10, es decir, una isocuanta en el nivel de producción 10, luego me queda 10 es igual a A por K más B por L, despejando K con respecto a todo el resto, me va a quedar que K es una función lineal de L, con pendiente B partido por A. Ok, entonces esta va a ser la isocuanta para un nivel de producción Q3, Q2 y Q1, ¿sí? Noten que la tasa marginal de sustitución, en este caso extremo, es una tasa marginal de sustitución constante, y además eh, constante en el sentido de que es exactamente la misma en cualquier punto de la isocuanta, pero además la elasticidad de sustitución vamos a decir que tiende a infinito, porque si es que por ejemplo, supongamos que este B y A fueran exactamente igual a 1 para simplificar, entonces la función de producción es igual Q es igual a K más L, noten que siempre yo voy a contratar en ese caso K y todo de K y nada de L si es que el precio de K es más barato que el de L, es decir, R es menor que W, o alternativamente voy a utilizar solo trabajo si es que W es menor que R, que es el precio del factor productivo capital. ¿Sí? Entonces, como variaciones en W y R pueden llevar a que yo salte desde utilizar solamente trabajo a que utilice solamente capital, entonces por eso se dice que la elasticidad de sustitución tiende a infinito. Finalmente, podemos analizar qué pasa con una función de producción tipo Cobb-Douglas. En este caso, la función de producción es de la forma A por K elevado a A por L elevado a B, con A mayúscula, A minúscula y B minúscula mayor que cero. Esta función de producción también se puede demostrar que exhibe rendimientos constantes, crecientes o decrecientes a escala, dependiendo de cuáles sean los valores de A y B. ¿Cómo es posible demostrar eso? Bueno, multipliquemos lambda por cada uno de los factores productivos, K y L,
tal como en este caso, factorizando nos queda, o llevando hacia afuera lambda, nos queda a es igual a lambda elevado a por k elevado a por lambda elevado a b por l elevado a b. Y luego factorizando nos queda a multiplicado por lambda elevado a más b por k elevado a y l elevado a b. Entonces, luego nos queda la función de producción original multiplicado por lambda elevado a más b. Entonces, si a más b es igual a 1, los retornos a escala van a ser constantes para esta función de producción. Si a más b es mayor que 1, los retornos son crecientes a escala. Y si a más b es menor que 1, los retornos son decrecientes a escala. Además, con esta función de producción del tipo Cobb-Douglas, uno puede ser capaz de determinar cuál es el valor de la elasticidad de sustitución. Para poder calcular ese valor, recordemos que la tasa marginal de sustitución técnica es simplemente la función, el producto marginal del trabajo partido por el producto marginal del capital. Eso es igual a la derivada de la función de producción con respecto a L, eso es lo que tenemos acá arriba, o la derivada de la función de producción con respecto a acá, lo que tenemos acá abajo. Y simplificando nos queda que eso es igual a B partido por A por K partido por L. Entonces la tasa marginal de sustitución es B por K partido por A por L. Luego, aplicando logaritmo natural a ambos lados, nos queda logaritmo natural de la tasa marginal de sustitución es igual a logaritmo natural de B partido por A más logaritmo natural de K partido por L. Y luego, derivando los logaritmos naturales, sabiendo que B partido por A son simplemente unas constantes, por lo tanto se va, nos queda que la derivada del logaritmo natural de la tasa marginal de sustitución tiene que ser igual a la derivada del logaritmo natural de K partido por L, y luego reordenando nos queda, y nuestra definición de la elasticidad de sustitución, la derivada del logaritmo natural de K partido por L, partido por la derivada del logaritmo natural de la tasa marginal de sustitución técnica, nos lleva a que ese valor sea exactamente igual a 1. Ok, de los últimos conceptos que vamos a introducir es el cambio tecnológico. El progreso o cambio tecnológico es cómo con la misma cantidad de factores productivos somos capaces de incrementar nuestra producción. De alguna forma es como que somos más eficientes en la forma en la cual utilizamos los factores productivos contratados para elevar nuestro nivel de producción. Ese es un cambio tecnológico positivo o progreso tecnológico. Entonces, el progreso tecnológico lo podemos interpretar como un mayor nivel de producción, dado que estamos utilizando los mismos factores productivos, o alternativamente como que mantenemos el nivel de producción, pero contratando menos factores productivos. ¿Cómo se observa eso en términos gráficos? Bueno, básicamente si tenemos una isocuanta Q es igual a 0, eh, en términos gráficos vamos a decir que el progreso tecnológico se puede representar como un desplazamiento hacia el origen de la isocuanta original, pero eso pareciera que es como que son dos isocuantas que tienen distintos niveles de producción, pero noten que acá eso no son dos niveles de producción, sino que estamos diciendo que Q0 es exactamente igual a Q'0. Lo que pasa es que Q'0 se obtiene a partir de un cierto avance o progreso tecnológico que lo lleva a ser menos intensivo la utilización de capital y trabajo para producir ese mismo nivel de producción. Pareciera ser medio raro, pero después matemáticamente vamos a demostrar que eso efectivamente, ese movimiento tiene que ser así, desplazándose la isocuanta original hacia el origen. Ok, antes de ver estos ejercicios con números y para poder interpretar mejor las funciones de producción, podemos discutir que estos avances tecnológicos se mide a través de lo que se conoce como la productividad total de factores. Hay estudios que se pueden hacer con datos a nivel de la economía de un país para determinar cuánto contribuye el trabajo, cuánto contribuye el capital y cuánto contribuye esta productividad total de factores o simplemente productividad al crecimiento económico de los países. Acá tenemos un estudio de fuentes y colaboradores del año 2006 que
que muestra efectivamente el crecimiento del PIB o de la producción de la economía chilena para distintos periodos históricos y cómo el crecimiento en el capital, en el trabajo y también en la productividad o productividad total de factores nos llevaron a que en ciertos periodos históricos el crecimiento de la economía del país fuera sumamente alta, el crecimiento de la actividad productiva. Entonces, por ejemplo, noten el periodo histórico de más alto crecimiento es entre el 90 y el 97, donde la economía creció 7,14% de la producción, y ese 7,14% es explicado en un 1,98%, o sea, ese porcentaje es explicado porque creció el capital en un 1,98%, también porque creció el trabajo en 1,3% y también porque, noten que lo más importante fue el crecimiento de la productividad. ¿Por qué es tan importante el crecimiento de la productividad? Porque yo no necesito gastar y pagar más factores productivos para incrementar la producción. Es de alguna forma, simplemente son formas más eficientes de producir y por lo tanto son sumamente útiles para fomentar el crecimiento económico. Noten que para poder incrementar el stock de capital, obviamente yo tengo que pagar también más a ese capital o por tener más trabajadores, también tengo que pagar más por los trabajadores. En cambio, que los mejoramientos en la productividad son sumamente relevantes porque no me involucran la contratación de más factores productivos. Ahora, noten que ese periodo histórico al- con una tasa tan alta de crecimiento de la productividad nos llevó a un alto crecimiento de la economía del país, pero en otros periodos históricos donde el crecimiento de la productividad fue bastante bajo, efectivamente revelan que en esos periodos históricos también el crecimiento de la producción de la economía también fue bajo. ¿Ya? El último periodo histórico acá entre el 98 y el 2000 también fue un periodo de muy bajo crecimiento de la productividad o productividad total de factores de la economía chilena. La productividad total de factores o simplemente productividad no necesariamente es pareja, homogénea en todos los sectores económicos. Acá hay otro estudio de Vergara y Rivero que nos muestran que la productividad puede ser muy distinta dependiendo del sector económico. Incluso en algunos periodos históricos la productividad puede ser negativa, como sucedió acá en el sector industrial. Mientras que el sector de comercio, también de servicios financieros y empresariales, han exhibido relativamente altas tasas de crecimiento en la productividad. Ok, todos los conceptos que nosotros discutimos acerca de funciones de producción, producto marginal, producto medio, isocuanta, etcétera, todo eso vamos a tratar de representarlo en términos numéricos para que entiendan cómo normalmente nosotros analizamos la producción desde el punto de vista económico. Como les decía, las funciones de producción son representaciones matemáticas muy sencillas de algún proceso productivo que se intenta modelar. Supongamos que una firma tiene una función de producción Q es igual a 10 raíz de K y L. ¿Ya? La primera pregunta es, ¿qué tipo de rendimiento a escala exhibe esta función de producción? Bueno, noten que esta función de producción es del tipo Cobb-Douglas. Entonces uno ya de inmediato, sabiendo que una función Cobb-Douglas se puede imaginar que exhibe rendimientos constantes a escala porque el coeficiente del capital es 0,5 y el exponente del capital y el exponente del trabajo son 0,5 cada uno. Entonces la suma 0,5 y 0,5 nos da 1, rendimientos constantes a escala. De todas formas, uno lo puede observar en términos como más numéricos acá, iterando distintos ejemplos, donde se observa que tener una unidad de trabajo y una unidad de capital nos genera una producción igual a 10. Tener dos unidades de trabajo y dos unidades de capital nos eleva la producción al doble, a 20. Tres unidades de capital y tres unidades de trabajo eleva la producción al triple, a 30. Y así para todos los niveles de trabajo y capital que se vayan elevando al doble, al triple, cuádruple, etcétera, vamos a ver que la producción varía en esa misma relación, ¿sí?
Ok, ahora analicemos el concepto del producto marginal. Para calcular el producto marginal nosotros necesitamos establecer que el stock de capital permanece constante. Y vamos a asumir que el stock de capital es exactamente igual a 4. ¿Ya? Es un ejemplo, podría ser otro nivel. Entonces, si el stock de capital es igual a 4, donde aparezca capital en la función de producción, reemplazamos por este 4, tal como acá. Entonces nos queda Q es igual a 10 raíz de 4 por L. La raíz de 4 es 2, multiplicamos por 10 y nos queda igual a 20 raíz de L. Y ahora, esta es la función de producción con el stock de capital constante, por lo tanto, el producto marginal del trabajo es la derivada de esta función de producción de Q a de L, que sería 20 por un medio, es decir, 10, multiplicado por L elevado a menos un medio. Esa sería la derivada. Ahora, en términos numéricos, uno lo puede hacer también de forma más sencilla, fijando 4 como el stock de capital en todos los análisis y variando la cantidad de trabajo, 1, 2, 3, 4, 5, 10 unidades. Entonces, si utilizamos la función de producción original con 4 unidades de capital y una de trabajo, nos va a dar una producción igual a 20. Con 4 unidades de capital y 2 unidades de trabajo, nos da una producción total de 28,3. Y así para cada uno de los valores. Esa es la producción total. Y el producto medio se puede obtener como Q partido por L. En términos discretos sería 20 partido por 1, 28,3 partido por 2, 34,6 partido por 3 y así obtengo el producto medio. También se puede obtener en términos, digamos, más matemáticos, continuos, como ya sabemos que la función de producción, cuando el stock de capital es igual a 4, es que la función de producción es Q es igual a 20 raíz de L. Por lo tanto, 20 raíz de L partido por L nos va a dar simplemente 20 partido por raíz de L y reemplazando los valores de L nos puede dar el producto medio. Es otra forma de obtenerlo. Y el producto marginal también uno puede calcular la derivada o en términos discretos podría calcularla como si yo incremento el trabajo en una unidad de 1 a 2, la producción se eleva de 20 a 28,3, por lo tanto el producto marginal esto es 8,3. Si yo paso de 2 a 3 unidades de trabajo, la producción se eleva de 28,3 a 34,6, por lo tanto el producto marginal de trabajo es 6,3. Esto sí yo lo hago discreto. Ahora, si lo hago a través de la forma continua con una derivada, la derivada de esta función de producción, los valores pueden ser un poquito distintos, ¿ya? Pero eh, si uno lo quiere hacer discreto, está bien, es una cierta aproximación, pero idealmente cuando uno tiene funciones continuas es mejor trabajarlo con las derivadas porque de esa forma obtiene los valores más exactos. Ok, lo otro que vamos a hacer es obtener una isocuanta. Por ejemplo, supongamos que queremos evaluar una isocuanta con una producción es igual a 40. Entonces, en ese caso, lo único que tenemos que hacer es tomar la función de producción, que sabemos que es 10 raíz de K y L, pero igualarla a Q igual a 40. Entonces, resolviendo, nos queda 4 es igual a raíz de K y L, luego le vamos al cuadrado, nos queda 16 igual K por L, o lo que es lo mismo, K es igual a 16 partido por L. Entonces, noten que, que en esta expresión, para cada valor de L, vamos a poder obtener un valor de K, o alternativamente, para cada valor de K, podemos obtener un valor de L, y que siempre son puras combinaciones alternativas que nos permiten producir 40 unidades. Entonces, noten que se pueden producir 40 unidades con múltiples alternativas de procesos productivos. 16, utilizando 16 unidades de capital y una unidad de trabajo, o 8 unidades de capital y 2 de trabajo, y bueno, múltiples otras combinaciones. ¿Sí? Y todas estas combinaciones satisfacen
nuestra isocuanta y por lo tanto podemos producir 40 unidades de producción por periodo de tiempo. Si nosotros graficamos los valores de la lámina anterior, este gráfico está hecho con Excel, entonces está determinado a escala. ah, Noten que la isocuanta sería graficada de esta forma, con esa forma convexa que hemos graficado en la isocuanta típica, ¿ya? Ahora, si queremos evaluar el progreso tecnológico, dijimos que un avance tecnológico tiene que modificar la función de producción, eh, elevando la producción, incluso aunque se mantenga la misma utilización de factores productivos, o lo que era lo mismo, que necesitamos menos factores productivos para producir lo mismo. Entonces, eso se puede representar en la función de producción como un cambio acá afuera, como una especie. Recuerden que antes la función de producción era 10 raíz de K por L, mientras que ahora la función de producción es 20 por raíz de K y L. Es como que la función de producción tuvo un avance tecnológico que ahora permite elevar el doble de producto, dada la contratación de factores productivos. Entonces, recalculemos la isocuanta con Q igual a 40. Y ahora en este caso nos da que 40 es igual a 20 raíz de K por L. Despejando 2 es igual a raíz de K y L, elevando al cuadrado a ambos lados de la ecuación. 4 es igual a K por L, o lo que es lo mismo, 4 partido por L es igual a K. Entonces, para cada valor de L podemos graficar el nivel de K que requerimos para producir 40 unidades de producto. Y ahora, en este caso, podemos observar que la isocuanta se mueve hacia el origen. Esto está hecho a escala, ¿ya? Entonces, efectivamente, con las funciones, con gráfico en Excel, se muestra que efectivamente cuando existe un avance tecnológico, la isocuanta se mueve efectivamente hacia el origen. Ya esta nueva isocuanta efectivamente permite producir 40 unidades por periodo de tiempo, ¿sí? Pero con menos utilización de capital y trabajo. Por eso es que existe este avance tecnológico. Ok, con eso cerramos la sesión de hoy y la próxima sesión vamos a discutir acerca de la estructura de costos que se generan a partir de las funciones de producción que se utilizan en, eh, para representar los procesos productivos de las firmas.